vayan como han venido y que se vayan con la palabra gozosos y felices, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Yeshua. Lo declaro hecho. Amén. Amén. Y amén. Amén. Isaías 54 dice la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y la voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Está hablando de la esterilidad espiritual. Y por qué no, también de la esterilidad física. Porque dice, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Dice, ha dicho Jehová, Elohim, Adonai, como usted lo quiera llamar. Son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Está hablando de hijos espirituales, está hablando de la iglesia. ¿Me entiende? Dice, verso 2, ensancha el sitio de tu tienda. Está hablando de crecimiento. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Está hablando de planificación. Dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Alguien diga amén por ahí. Amén. Y tu descendencia heredará naciones. Ya le voy a explicar qué significa eso. Dice, tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Verso 4. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. Porque dice, tu marido es tu hacedor. Yahweh, Elohim, Adonai, Jehová de los ejércitos, es su nombre, como dice aquí. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Está hablando ahí Yeshua. Jesús era llamado Jehová Redentor, ¿me entiende? Amén. No se podía llamar Jesús porque todavía no había venido a la tierra. Isaías fue el único de los profetas que hablaba por el Padre y por el Hijo. Amén. Amén. Dice, versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero con grande misericordia te recogeré, o te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, o Elohim, o Adonai, tu Redentor. Ahí está hablando Jesús. Versículo 6 y 7, ¿quién hablaba? Hablaba era Jesús, antes de venir, 750 años antes de Cristo. Dice el verso, 7 y 8 eran. Verso 9, porque esto me será como los días de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Dice el verso 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, o Jehová, o Elohim, o el Shaddai, el que tiene misericordia de ti. Porque hay muchos dioses, pero Dios aclara, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que se iban a levantar una denominación llamada los testigos de Jehová. Entonces todo el mundo se llama Jehová, pero él aclara su nombre dando una función. La función de Dios es primero misericordia antes que juicio. Siempre sepa eso. Amén. Amén. Dice el verso 11. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo. Dice, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré.
Tu ventana pondré piedras preciosas y tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Verso 13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Verso 14. Con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Digan amén por ahí. Amén. Estarás lejos de opresión. Porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Gloria a Dios. Verso 15, aquí viene la artillería demoníaca, o la artillería de aquellos que deberían de estar del lado nuestro, pero que están hablando mal. Dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Mire que no lo estoy leyendo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Digan amén por ahí. Amén. Está hablando de la persona, del ser humano. Dice en el verso 16: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destructor para destruir. ¿Quién no entiende a Dios? Yo he creado al destructor para destruir. ¿De quién estará hablando ahí? Seguimos, verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Vamos, digan a gloria a Dios por ahí con gozo y con alegría. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de los siervos ¿de quién? De Jehová. Ajá, de los siervos, de los hijos. Y dice: y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dijo? Jehová. Él mismo. Alguien se goza en esta noche. Gloria a Dios. Lo primero que el Señor dice, que cuando venga a su presencia, vengamos a su presencia, dice: regocíjate. A veces se nos olvida venir a la presencia del Señor regocijándonos. Dios es un Dios fiestero. Gloria a Dios. ¿Cómo es Dios? Fiestero. Es fiestero. Si a Dios le gusta que nosotros vengamos a su presencia con acción de gracia y con alabanza, ¿usted cree que Dios se va a calar nuestra cara de que tal? Levanta tus manos, y nosotros estamos levantando las manos al cielo así. Perdón, Señor, perdón, sé que esta es una palabra que la ética no permite, pero Dios no te va a dar bolilla. Así, perdón que te lo diga, Dios no te va a prestar atención. Porque por más que cante, Dios va a mirar tu corazón. ¿Me estás entendiendo? Aleluya. Por eso, regocíjate, oh estéril. Yo te puedo decir muchos significados de la esterilidad. Pareciera que ahí está hablando de la esterilidad física. No, está hablando de la esterilidad espiritual. ¿Cómo que estéril? Porque no gano un alma para el Señor, para que vengan a este lugar. Porque siempre que le hablo, siempre que le invito a la iglesia, me dicen: sí voy ahí, y no viene nadie. Y no viene nadie. Y entonces nos ponemos mal. ¿Por qué? Porque siempre que soltamos la semilla, como que parece que se aborta, ¿no? Pero el Señor dice: regocíjate, Gloria a Dios. oh estéril, la que no daba luz, en cualquier momento puede dar luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque ahí lo certifica el Señor. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Está hablando de que la iglesia algún día va a dar a luz hijos espirituales, y yo no sé cómo van a ser, pero van a ser familias enteras que van a romper esta pared a la derecha y a la izquierda, y van a comenzar a llegar, y van a comenzar a venir gente que ni siquiera tenía memoria, y el borracho que está en la Villa Fiorito, y el que robaba la Villa Diamante, y el que hacía cualquier cosa, van a venir
ir a la presencia del Señor. Señor. Alguien diga amén por ahí. Y le estoy hablando de la luz este y oeste. Amén. No estoy